traductor. Y para hablar con Guillermo, tenemos aquí al profesor César Valencia Solanilla, director de la maestría de la Universidad Tecnológica de Pereira, que también ha estado varias veces en China, ya empezó a estudiar chino, y con él vamos a tratar de hablar un poco de la cultura china con Guillermo Dañino, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, estamos aquí en Conversan 2 con Guillermo Dañino, nuestro invitado, semiótico, lingüista y sinólogo peruano, y César Valencia Solanilla de la Universidad Tecnológica de Pereira, doctor en literatura latinoamericana y un amante y conocedor de muchas cosas de China. Por eso estamos aquí para conversar con Guillermo. Antes de iniciar nuestra conversación, vamos a ver primero una nota. Guillermo Dañino es un traductor peruano. Esa manera de definirlo se queda corta, porque él también es un actor de cine. La escritura china sugiere, por sus trazos, componentes y estilo caligráficos y sentidos intraductibles. Veamos cómo es la sintaxis. En chino clásico los caracteres son yuxtapuestos. No se marca la separación de las estrofas, versos o palabras. Todo el texto va seguido sin marcas. Comas, puntos, paréntesis, comillas, etcétera, son innovaciones modernas. Esto pues nos lo afirma el profesor Guillermo Dañino Ribato, el profesor peruano, nacido en esa bella ciudad de Trujillo. Comparte con los vallecaucanos un cierto origen. Estamos frente al Pacífico. Y por los avatares de su vida, tuvo la oportunidad de ponerse en un contacto muy estrecho con la cultura, una de las culturas y civilizaciones más importantes al otro lado de este océano, a la orilla de la cual vivimos. Un traductor del chino y un traductor del japonés tienen unas dificultades inmensas. Yo creo pues que el invitado a la feria es una persona que merece ser destacada y aprovecharlo al máximo porque tiene mucho que ofrecer, porque conocer la intimidad de esta lengua es prácticamente haberle entregado su vida a desentrañar el sentido de la cotidianidad de los chinos y con mayor razón el de desentrañar el sentido que tiene la literatura clásica. Él es un traductor que ha deliberado también, es un hombre que ha estudiado semiótica, ha sido profesor de semiótica, ha deliberado sobre el ejercicio de la traducción y ha tomado un partido para hacer sus traducciones. Él se plantea que hay que respetar el lenguaje al cual se traduce, que hay que buscar como las correspondencias que puede haber, ¿no? Y valerse de ellas para hacer las traducciones. Bueno, Guillermo, contémoslo a nuestros televidentes un poco cómo inicia esa relación tan extraordinaria que tienes con la cultura china, con su lengua, con su literatura. Bien, para mí no solamente fue una sorpresa, una invitación, sino fue el inicio de una vida fascinante de la cual yo mismo me admiro. Sucede que yo trabajaba en el año 79 en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima.
y en las 3 universidades yo daba cursos de semiótica. Sucede que un día regreso a mi casa y un amigo me dice, te está llamando por teléfono un señor que habla muy bien el español, pero con un acento extraño. Yo levanto el teléfono y me dice un desconocido, ¿usted es el señor Guillermo Alejandro? Alejandro. Yo me había olvidado que es mi segundo nombre que nunca uso. Y le digo, ¿Guillermo Alejandro Dañino? Sí. Bueno, sí soy yo. Tenga la bondad de acercarse, por favor, lo más pronto posible a la embajada china. Queremos hablar con usted. A mí me sorprendió la invitación porque yo con los chinos nunca jamás había tenido ningún tipo de contacto. Había leído cosas chinas, por supuesto, pero no conocía a chinos de la embajada para nada. Y bueno, pensé, probablemente van a pedirme alguna charla, que revise algún texto, en fin. Al día siguiente me acerqué a la embajada y me recibió un chino alto, vestido de gris completamente, que se presentó como agregado cultural, un señor Pang, que después fue embajador en Ecuador. Conversando con una tacita de té en las manos, en un momento me dijo, probablemente usted quiere saber para qué lo he llamado a esta embajada. Sí, por supuesto, me lo dice. Y textualmente me dijo lo siguiente, en nombre del gobierno de mi país, quiero pedirle un servicio. ¿Y de qué se trata? Queremos que vaya a enseñar a la Universidad de Nankín. La tacita de té me comenzó a temblar en las manos y lo puse en la mesa, porque jamás en mi vida se me hubiera ocurrido pensar que alguien me iba a hacer una invitación de esta naturaleza. Bueno, le dije, me da tiempo para reaccionar, todo lo que usted necesite. Y cuando tenga ya la respuesta, nos avisa para prepararle el pasaje. Y efectivamente, lo arreglé todo, los pocos días le dije que podía cumplir este compromiso. Y efectivamente, a las pocas semanas, viajé a China por primera vez, acabados de cumplir mis 50 años de edad. Ahora tengo 81. Bien, esos 31 años que han pasado desde ese momento, para mí han constituido realmente una fascinación que me ha llevado a situaciones inesperadas y admirables. He tenido la oportunidad de descubrir a la naturaleza humana en un mundo distinto. He sentido la sensación de vivir otra vida, de no ser yo o de haberme reencarnado. Porque en muchas circunstancias yo he pasado, bueno, me adelanto, yo he pasado a veces semanas enteras hablando solo chino, en un mundo raro como el desierto de Gobi, en donde todos eran chinos y ninguno de mi familia, ni de mi parentesco, ni conocido de antes. Y bueno, gradualmente ese mundo me ha descubierto las inmensas riquezas de 2 aspectos. En primer lugar, la belleza de la humanidad china, es decir, la calidad de la gente. Yo me quedé admirado desde el principio de una serie de detalles, solamente les cuento uno. Cuando llegué a Nankín, a la universidad, ellos, mis profesores, mejor dicho, los alumnos iban a ser míos, eran profesores de español. Ellos profesionalmente hablan el español como nosotros, no hay ningún problema de comprensión. Yo no sabía casi nada de chino. Y entonces mi trabajo era con los profesores de español. Ellos sabían que yo iba solo, que no conocía a nadie y que no hablaba chino. O sea que me podía encontrar en un problema de soledad total en algún momento. Para evitarlo, programaron una visita de los 15 profesores cada noche en mi cuarto, en mi habitación del campus de la universidad, para conversar conmigo uno por uno, los profesores con su familia, y me llevaban a sus casas. De tal manera que al cabo de 2 semanas yo tenía a dónde ir para conversar en español a 15 lugares en caso de sentirme solo o en caso de sentir alguna necesidad de la vida cotidiana. Este es un gesto
que yo lo considero como un proverbio, pero un proverbio vivo. Como esto, les podría decir cantidades de experiencias que he tenido a lo largo de mi existencia, de mi vida en China, que me han dejado admirado de algunos aspectos que podríamos llamar humanos. Por ejemplo, la transparencia de la gente, sobre todo en la zona que yo he conocido de provincias. La gente es de una facilidad de comprensión, de apertura, una cordialidad, una sencillez y al mismo tiempo un gran deseo de servir, de ayudar, que yo me he quedado muchas veces sorprendido por sus reacciones. ¿Cuántas veces yo, acostumbrado a pensar mal, había interpretado algunas acciones como interesadas y luego he descubierto que no había absolutamente ningún tipo de egoísmo, sino más bien generosidad? Y bueno, comencé pues a conocer un poco la cultura, gradualmente me fui introduciendo en ella, y un detalle que me parece que es interesante y que yo nunca hubiera imaginado que me llevaría a esto. A los pocos días de llegar estaba con 3 de los profesores que eran mis alumnos y les digo, por favor pónganme un nombre chino. Uno de ellos me explicó, hay 3 maneras. Primera, por el significado de tu nombre en tu lengua. Por ejemplo, te apellidas Paredes, ponemos Chang o Pi. Te apellidas Puertas, ponemos Men. Pero tú te apellidas Dañino, eso mejor lo vamos a evitar, ya porque los chinos se pueden asustar. La segunda manera es a partir de la fonética, pero la fonética china es tan diferente a la fonética de las lenguas europeas que a veces hay que adivinar qué es lo que están diciendo. Por ejemplo, Chake Fuse Chi. ¿Qué cosa es Chake Fuse Chi? Chake Fuse Chi es Tchaikovsky. Wei Nei Ruela. ¿Qué es Wei Nei Ruela? Wei Nei Ruela es Venezuela. Bueno, algunas veces el parecido es más o menos relativo, pero muchas veces hay que ser adivinos para descubrir cuál es la relación, porque la fonética, como les decía, es sumamente diferente en muchos casos. Pues bien, la tercera manera de elegir el nombre es a partir de un ideal, de una frase, de lo que tú quieras, porque después de todo es arbitrario. Entonces yo les dije, ¿qué tal si vamos con mi nombre, con Guillermo? ¿Qué les parece? Tomaron un libro muy grande en donde hay la transcripción oficial de los nombres de las lenguas europeas al chino, los nombres de personas. Tomaron en español y uno de ellos me leyó, Guillermo en español, traducido al chino, se dice Chili Hermo. Yo le dije, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Bueno, no sé si me equivoco, pero normalmente los chinos tienen nombres de 2 o de 3 sílabas. Por ejemplo, Lao Tzu, Confucio, Jiang Shishi, Mao Zedong, que yo digo Fu Manchu. Bueno, efectivamente dijeron, normalmente, a no ser unos pocos casos, una persona que tiene un nombre de 4 o de más sílabas es señal de que no es chino. Le han traducido un nombre extranjero. Entonces les dije, yo quiero 3 sílabas, máximo. Y efectivamente comenzamos a discutir, y mi nombre en chino es Chiyemo. Chiyemo. Los chinos ponen primero el apellido. Mao Zedong, Mao es el apellido, de una sola sílaba. Chi es mi apellido y es realmente un apellido chino, y significa afortunado. Yemo es papel y tinta, es decir, escritor. Escritor afortunado fue el nombre que me dieron yo recién llegado. Por supuesto que yo en ese momento ni me imaginaba que podía dedicarme algún día a escribir sobre cosas chinas, ¿no? Bien, en ese momento yo tengo 24 libros terminados sobre cultura china, de los cuales 20 prácticamente están ya publicados y los otros están buscando editorial. Bueno, como ven ustedes, con Guillermo vamos a hablar bastante aquí en Conversan 2. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con nuestro invitado Guillermo Dañino.
y el profesor César Valencia Solanilla. César, tú has estado varias veces en China y hagamos un poco tu experiencia para que la contrastemos con este gran sinólogo que es Guillermo Dañino. Bueno, sí, la experiencia en China es muy similar, tal vez con la sabiduría que tiene Guillermo, ya lo dijo todo, ¿no? Hay un sentido de la transparencia, del bienestar, que enfrentar a la que uno en la cotidianidad encuentra en la China. Yo he estado muy entusiasmado desde cuando conocí a Guillermo en Beijing, y una cosa que le quería preguntar ahora es esto: ¿hasta dónde, Guillermo, el hecho de que tú seas, pertenezcas a una comunidad religiosa, que seas hermano lasallista, que hayas podido como ausentarte del mundanal ruido, así como en alguna ocasión lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz en México, es decir, de escoger su soltería para poderse dedicar a escribir? ¿Hasta dónde ese hecho de disponer como de todo el tiempo para hacer lo que has hecho y no estar metido con el mundo de la cotidianidad, de la familia, de los hijos y todo, ha facilitado el que tú tengas una obra tan grande y haber asimilado de esa forma tan particular como has asimilado la experiencia china? Bueno, efectivamente yo soy hermano de La Salle. Mi vocación la sentí a los 12 años de edad y a los 17 ingresé al noviciado. Y bueno, por supuesto yo tengo superiores, y cuando los chinos me invitaron, y que fue para mí una sorpresa, y me dijeron por favor denos la respuesta lo más pronto posible para prepararles el pasaje, yo inmediatamente fui a hablarle a mi provincial, que dicho sea de paso, había sido mi alumno en secundaria, así que nos conocíamos muy bien, y le dije, Ludolfo se llama él, oye, me invitan los chinos, ¿qué te parece? Le conté la historia. Y entonces él me dijo, no necesitas pedir permiso. Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que ya te lo di sin que me lo pidas. Bueno, más bien, me dijo, te aconsejaría que le comuniques este hecho al superior general de la congregación, pero por una coincidencia providencial estaba en Lima. Normalmente está dando vueltas por el mundo o reside en Roma, pero que esté en Lima es algo realmente excepcional, ¿ya? Entonces yo fui a hablarle al superior general y el provincial me dijo, no le pidas permiso, yo ya te lo di, ¿ya? Solamente infórmale, porque eso de que un hermano solo vaya a un país comunista de esa naturaleza, China en esa época, es algo sumamente especial. Entonces yo le hablé al superior general, le conté todo esto, y él me dijo una cosa similar, me dijo, mira, yo como superior no te puedo mandar a China solo, no te puedo mandar en nombre del voto de obediencia que tienes, porque yo tengo voto de obediencia, no te puedo mandar a China solo, pero sí te pido que vayas. Bueno, excelente una historia por la cual fuiste a China. Bueno, sí. Vamos a ver una nota para que sigamos esta conversación. La literatura china comenzó desde que se inventaron los caracteres, por allá por el siglo VII, VIII antes de Cristo. Buscando las raíces del haiku, que descubro la filosofía china y la literatura china, pero para poder llegar a hablar de la literatura china y de la filosofía china hay que todavía remontarnos un poco más atrás y llegar a la India, porque todo esto tiene sus orígenes mucho antes en la cultura hindú, particularmente en el siglo VI antes de Cristo con Siddhartha Gautama, o sea,
el príncipe Siddhartha, Buda. Lo curioso en la historia de la literatura china es que los géneros han tenido unas épocas, es decir, ha habido épocas dominadas por ciertos géneros. Al comienzo comenzaron pisando muy fuerte en la época de Confucio, Lao Tse, Mo Ti. A propósito de Confucio, él es el autor de la famosísima regla de oro, que dice así: hay 3 manifestaciones de él, digamos, muy concretas respecto de la llamada regla áurea, que dice: lo que el hombre verdadero no desea para sí mismo, no lo desea tampoco para los demás. Lo que no deseo para mí, no lo deseo para los otros. Quien unificó la China por primera vez fue Qin Shi Huangdi. Él también unificó las murallas que habían intentado construirse, o que se habían construido, y hizo por primera vez las unió en una sola muralla. Uniformó pesas y medidas, y también quiso uniformar los contenidos de las mentes chinas en torno a la ley. La palabra del emperador era lo único que debía primar, y para eso entonces mandó quemar todos los libros clásicos anteriores a él. De las corrientes del budismo, la que llegó a la China proveniente de la India, la que se conoce con el nombre de Dhyana, que tiene que ver con el Mahayana, tiene que ver con, digamos, con todas esas enseñanzas de Buda, que son que el ego es ilusorio, que todo es transitorio. Los mongoles no le ponían atención a la tradición de letrados, ¿no? Antes, en China, para entrar al gobierno había que ser letrado y pasar un examen. Los mongoles no le pusieron atención a eso. Entonces, lo que primó fue el teatro. En el teatro se refugió la literatura china entonces. Y allí fueron los orígenes de la ópera china. Pero hay todavía otros aportes de la vida y de la ética y de la moral de los chinos, que es justamente la que corresponde a los aforismos, a las analectas y a los escritos de Confucio. Entonces, que tiene todos esos aportes del budismo, que tiene esos aportes del taoísmo, tiene también esa correspondencia con las enseñanzas de Confucio. Profesor Dañino, háblenos un poquitico cuáles han sido como las obras y los asuntos que más ha estudiado y divulgado usted de la cultura china. Bueno, el primer libro que escribí se llama Desde China, un país fascinante y misterioso. En él quise recoger las tradiciones chinas antiguas vivas en la gente que yo conocí. Y entonces, a partir de los profesores chinos que eran mis alumnos, de los que iba encontrando en la Universidad de Nankín, y luego de mis viajes en diferentes lugares, a partir de personas concretas, yo trataba de ir descubriendo las maneras propias de la cultura china que vivían en esa gente que yo iba conociendo. De esta manera, la validez de la cultura era justamente su permanencia vital. Seres humanos que vivían una cultura realmente y no que se había quedado encerrada en los libros. Y uno de los detalles que descubrí fue el aprecio que tenían por la poesía. Por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión, yo estuve de viaje por la costa de China y tuve que alojarme en un hotel y me di cuenta que las muchachas que tendrían 20 años, que cuidaban el pabellón en donde yo me alojaba, se pasaban el día leyendo. Y un día les pregunto, ¿qué cosa leen ustedes?
me dijeron poesía. Ah, qué bonito. Les dije, ¿me podrían por favor copiar en una página la poesía que más les gusta del libro que están leyendo? Sí, sí, por supuesto. Al día siguiente me llamaron y me dijeron, le regalamos el libro que estamos leyendo. Me pareció pues excepcional. Realmente no sé cómo se diría en pesos. Un libro que valdría 5 centavos de dólar, y baratísimo. 40,000 ejemplares solamente vi que había del libro. Y bueno, me tomé una foto con ellas, la puse allá y les hice firmar. Y para mí fue un recuerdo de lo que significa la poesía realmente para el pueblo chino. En otra ocasión, esta es una historia que para mí es muy conmovedora. Yo la tengo escrita en el último capítulo de mi primer libro. El capítulo se llama Amistad. Lástima que no tengo los textos, que me hubiera gustado leerlos, pero la historia brevemente es que yo me había admirado de la facilidad de comunicarse de los chinos. Cuando ellos se daban cuenta de que yo podía hablar chino, se me acercaban todos a hacerme preguntas de todo tipo. Yo viajaba en el tren y se me venían varios vagones para conversar conmigo. Iba a un restaurante, se me pasaban a mi mesa los otros comensales y seguíamos hablando. Entonces yo decía, normalmente el chino tiene una gran facilidad de comunicarse y más aún si es con un extranjero al cual le van a sacar respuestas completamente inesperadas, ¿no? Y bueno, porque son sumamente curiosos. Mi experiencia entonces era la de avanzar en el conocimiento hasta que me di cuenta de que la poesía tenía una gran función para ellos. Y la experiencia comenzó, la de la traducción, con un hecho muy concreto. Para practicar chino, cosa que es necesaria si uno quiere progresar, yo le hablaba en chino a cuanto chino me caía al tiro. Y comenzamos a hablar de cualquier cosa y yo le decía, por favor, corrígeme si me equivoco. Y me hice muy amigo de un porterito de un hotel que tenía mucho tiempo libre. Entonces, al pasar por ese hotelito, yo me acercaba y me ofrecía una silla y comenzábamos a conversar de cualquier cosa. Y en un momento me dijo, veo que te gusta la poesía, te voy a regalar un libro de mi esposa, pero te lo voy a regalar porque a ella no le interesa. Está dedicada a una fábrica de televisores y la poesía quedó atrás. Bueno, pues a los pocos días me regaló un libro que es Tang She Pi Pai Shu, que significa 100 poemas de la dinastía Tang. Entonces yo comencé a leerlo y me admiró pues la belleza del libro, pero no entendía esos signos tan misteriosos que me presentaron, hasta que comencé a trabajar uno de ellos y yo solo, por primerísima vez en mi vida, traduje un poema chino que era de Li Taipu. Me entusiasmó tanto que me dediqué a traducir todo el libro y lo conseguí después de 3 años de trabajo. Con esto ya me introduje en el tema, estudié, trabajé, pregunté, consulté, visitaba la Biblioteca Nacional de Pekín, que está muy cerca de mi casa, y bueno, poco a poco me dediqué a traducir libros. En este momento yo debo tener 9 libros de poesía china traducidos, y los 9 libros son bilingües, es decir, está el chino en un lado y el español en el otro. Y bueno, la experiencia de traducir es una experiencia sumamente interesante y diríamos también fascinante, pero cuesta. Algunas veces yo he estado, digamos, becado en China, 1 año y medio dedicado exclusivamente a un libro, y lo tenía mañana, tarde y noche. O sea que estaba con Tu Fu, por ejemplo, este famoso clásico de la dinastía Tang. He pasado más de 1 año leyendo textos, tratando de encontrar el sentido real de la frase, de las unidades, de los sintagmas, etc. Y bueno, gradualmente pensé que estaba haciéndolo bien. Y hasta que me animé a publicarlos. Y yo he tenido la suerte de que en el Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, un gran amigo se dio cuenta de este trabajo y me dijo, todos los libros que tú prepares sobre cultura china
tráemelos que aquí los vamos a publicar. Y en ese periodo yo no tuve ningún problema de encontrar pues, la solución de esta idea. Más bien lo que yo quisiera contarles ahora es el máximo libro que yo he trabajado desde el punto de vista de su dimensión es una enciclopedia de la cultura china que tiene 1600 páginas, tiene 650 temas y que tiene, entre otras características, las palabras que tienen delante un asterisco significa que tienen una entrada propia. Por ejemplo, uno está leyendo medicina y la palabra acupuntura tiene un asterisco, significa que acupuntura es un tema propio. Avanza y masajes es otro, entonces de esa manera se pueden ir ampliando los temas. Pues bien, yo he tenido una aventura muy curiosa e inesperada y hasta el momento estéril para la publicación de esta enciclopedia. Me la han ofrecido hasta 4 editoriales y nunca la realizaron. Entre otras razones, sospecho yo... Es un trabajo monumental, es muy Sí, grande. porque es muy cara la edición. Me han ofrecido 3 volúmenes, me han ofrecido publicarla en separatas de diarios en varios países de América Latina y de España, etcétera, pero nunca he llegado a esta publicación. Y en este momento yo tengo el ofrecimiento del gobierno chino para sacarlo. Espero que este ofrecimiento se realice, porque ellos tienen medios y por otra parte interés también Estamos interesados en divulgar. su cultura. Bueno, para continuar esta conversación vamos a ver otra nota y ya regresamos. En la época Tang, que fue por allá por el siglo VII, siglo X de nuestra cultura, de nuestra era, fue la época dorada de la poesía china. Allí estaban Li Po, Li Bai, Du Fu, Meng Haoran, Wang Wei, Bai Yi y muchos otros. Hay una antología de 10.000 poetas de la dinastía Tang. En el templo de la cumbre es de noche. Permanezco en el templo de la cumbre. Desde aquí podría tocar las estrellas. Guardo silencio. No me atrevo a hablar en voz alta. Podría despertar a los moradores del cielo. Últimamente, después de que se instauró la República y luego de la República, la República Nacional, estuvo la República Popular, ha habido una gran apertura de los escritores chinos a la literatura occidental. Han instaurado el verso libre en la poesía china, por ejemplo, y hay una renovación sin perder lo mejor de las tradiciones, han injertado las influencias extranjeras en su modo de escribir. Monte de bambúes. Altos bambúes se miran en las aguas sinuosas. Verdes esmeraldas irisean sobre las ondas del río. Y yo, secretamente oculto, penetro por un sendero del monte Shan, que ni siquiera los leñadores conocen. Igual que la poesía, que debe mucho al gobierno, porque en el gobierno había una oficina que recolectaba los poemas. También había en el gobierno funcionarios que recolectaban las conversaciones callejeras. ¿Qué se está diciendo en la calle? Eso también le importa al gobierno. Entonces eso se recogía y eso fue un comienzo de la narrativa. A principios del siglo XX, tanto Brasil como México tienen los primeros contactos. Juan José Tablada es el primero que lo hace. También Carrera Andrade en Ecuador.
Borges en la Argentina tiene, y hay todo un, digamos, se irradia toda una influencia en toda América Latina, pero también para el mundo entero, porque en España Antonio Machado es influido. También Erza Pound está influido por la literatura japonesa que viene de allá. Hay unos hermosísimos poemas, hay unas tancas de Borges y hay unos haiku de Borges, y el mismo Benedetti escribió, y entre nosotros hay unos bellísimos de Humberto Senegal y Elías Martín Góngora. Bueno, por esa nota podemos decirle a nuestros televidentes que Guillermo Dañino pues, es uno de los hombres que ha en estos 31 años trasegado por esta extraordinaria cultura china. Tengo en mis manos un libro que acaba de publicar la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, La Abeja Diligente, que es un bello trabajo de recopilación de refranes y de proverbios chinos de todas las distintas épocas de esa cultura. Y quisiera preguntarle un poco a Guillermo sobre este trabajo tan bello, porque de alguna manera en los refranes, en los proverbios de las distintas épocas, como en las otras culturas, se resume la sabiduría de un pueblo. Efectivamente, el proverbio, como lo digo en la introducción, un proverbio es como una abeja. A ver si recuerdo los adjetivos que yo utilicé, los voy a leer. Es pequeño, ágil, penetrante, útil, laborioso y dulce. Su misión es recoger la miel sabrosa por sus múltiples sentidos en las flores de la experiencia humana universal. Una definición propia de lo que es un proverbio para guardar la imagen de la abeja. Yo le he puesto el título de La Abeja Diligente a esta colección porque este es el primer proverbio de los 1000 que hay en este libro. Y a mí me gusta mucho este proverbio por el sentido fundamental de su contenido. Dice, la abeja diligente no se detiene al hibar de la flor caída. Es decir, el buen trabajador, el trabajador inteligente y empeñoso, no se dirige pues a los basurales donde la flor muerta o a las tragedias humanas, a las vergüenzas de la humanidad, sino más bien busca los valores, es decir, la flor viva, ¿no? La abeja diligente va a la flor que tiene perfume, que tiene existencia, que tiene luz, que tiene color, vida. Entonces, es una expresión del ideal que debiera llevarnos a todos de descubrir los valores de las personas que conocemos y descubrir los valores de las culturas que vamos descubriendo. No evitar, por supuesto, pensar en los errores y los defectos, pero no darles tanta importancia como algunas veces se les da en nuestra cultura a través de las comunicaciones. Sería mejor valorar lo heroico, lo valioso, lo humilde, lo sencillo de la gente, que es un conjunto de valores que con frecuencia se nos olvida. Y por esto me gusta mucho ese primer proverbio. Guillermo, además de todo esto que están escuchando, viendo los televidentes, de traductor de poesía, traductor de relatos, autor de diferentes libros, de enciclopedias, de obras de difusión de la cultura china, hay una faceta muy interesante dentro de las múltiples que has hecho, y es la de ser actor. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaste a la experiencia de ser casi que actor profesional en China. Sí, efectivamente. Como nunca soñé ir a la China, nunca me imaginé tampoco que yo iba a ser actor, porque nunca lo había sido antes. Y además ser actor en China, pues era algo que a uno no se puede ni siquiera imaginar. Sucede que
en el primer año que yo estaba enseñando en Nankín, pasó un grupo de filmación de la provincia de Sichuan que estaba filmando la vida de una campeona mundial de esgrima, que era una muchacha que había campeonado en Madrid. Y sucede que para filmar las escenas del campeonato no podían participar los chinos, porque en Madrid no hay tanto chino como para hacerlo de esa manera. Y entonces solicitaron a los estudiantes y a los profesores extranjeros de la universidad que participaran en la filmación de estas escenas. Por supuesto, yo me ofrecí. Y apenas el director de la película me vio, me dijo: tú eres de ahora en adelante el presidente de la Asociación Mundial de Esgrima. Bueno, me va a disculpar, pero yo no puedo ejercer esa profesión que usted me está asignando, porque yo no sé ni distinguir entre un cuchillo y una espada. No, no se preocupe, que esto no va a comprometer la película. Y efectivamente me tocó arbitrar encuentros, me tocó entregar medallas a las campeonas y decir algún discursito especial por la campeona china, que además de haber campeonado, había sido herida y sin embargo continuó peleando hasta ganar. Bueno, esta fue mi primerísima experiencia y gradualmente se fueron presentando otras. En total, yo tengo un libro ya publicado en Lima que se titula ¿Y ahora quién soy yo? Porque muchas veces he dudado de mi identidad. En las 25 películas en las que he participado, sin contar programas de televisión y otros aspectos en donde también fingía ser otra persona, he sido, pues, ¿qué les digo?, entrenador de pilotos de aviación. Nunca he entrado a una cabina de aviador y sin embargo he sido entrenador. He sido narcotraficante, terrorista, espía, el malo de la película, por eso he sido embajador de Estados Unidos 2 veces. He sido misionero francés, misionero italiano, me han matado 2 veces. Y bueno, he tenido una serie de contactos con gentes. Y para mí la maravilla de esta experiencia es no solamente conocer a muchísima gente estupenda, porque en todos los grupos que he tratado, realmente la gente se ha portado muy bien conmigo. Me han hecho una serie de deferencias y de trato tan cortés y tan cordial. He tenido la oportunidad de viajar con ellos en las películas y luego por mi cuenta. De todas las provincias que tiene China, las regiones políticas son 33, yo conozco 32. Me falta una porque es el modo de encontrar un pretexto para volver una vez a ver si llego. De esta manera, gradualmente me fui introduciendo en la práctica del cine. En alguna ocasión hasta he trabajado 1 año completo en películas históricas, por ejemplo. He sido un embajador, cuento cómo me comprometieron. Yo estaba yendo al teatro en Pekín y de pronto en la puerta del teatro había una multitud de gente. Multitud de gente es muy normal en China, ¿no? Pero que la multitud de gente me esté mirando a mí, eso ya no es general. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Pensé que estaban mirando a alguien que estaba detrás de mí, pero no, era a mí. Me rodearon y un chino alto, gordo, con una sonrisa me entregó sin decirme una palabra, una fotografía. Yo miro la foto y le digo, ¿y por qué tienes mi foto si no nos conocemos? Y él me dijo, fíjate bien que no eres tú. Efectivamente, por la ropa que nunca había usado y el lugar que nunca había visto, ese no debía ser yo. Y me dijo, tú eres de ahora en adelante Setu Leitun. Después me enteré que Setu Leitun es la traducción al chino de John Leighton Stuart, que es el embajador norteamericano en tiempo de la Guerra Civil. Sí, claro. Bueno, y entonces trabajé con ellos durante 1 año. Y como yo decía, nunca necesité maquillaje porque no es que yo me pareciera al embajador, él se parecía a mí. Y bueno, esa fue una experiencia tan interesante que a mí la gente me ha reconocido en la calle. Yo recuerdo en alguna vez entrado a un taxi después y ya no paga las cuentas. No, eso ya es otro tema. Y entonces
De pronto le digo al taxista, voy a chi tachunse fantien, y me quedo con los brazos cruzados esperando, y el taxi no se mueve. Tachunse fantien ni renshema. Le digo, yo quiero ir a ese hotel, ¿no lo conoces? Y se me queda mirando. Dice, Seto Layton, o sea, John Layton Stewart. Entonces yo saco una foto y se la muestro. Sí, efectivamente eso. Y entonces él feliz, entonces yo le regalo una foto para que la muestre a sus familiares, ¿no? Y como eso ha tenido muchas veces encuentros con chinos que me han reconocido, porque yo no necesité maquillaje, y como todo el mundo estaba prácticamente obligado a ver la película, porque es una película que cuenta la historia civil completa en 3 partes. Son 3 películas. Entonces, los miembros de las diversas instituciones de todo el país eran llevados a ver la película para que vean la versión oficial de la guerra civil. Y yo estaba ahí pues como el malo de la película, porque yo ayudaba a Chiang Kai-shek. Guillermo, y ese mismo hecho de la propia figura tuya como embajador, como representante, digamos, de gobiernos extranjeros, ¿no te representó algún problema, por ejemplo, en época de la Revolución Cultural? No, yo no fui a la Revolución. Y yo llegué a China Después. 3 años después. 3 años después. La Revolución Cultural terminó en el 76 y yo llegué en el 79. Sí. Guillermo, estamos finalizando el programa. Quiero, para contarle aquí a nuestros televidentes en Cali, aquí en el Pacífico colombiano, es decir, tú que eres un sinólogo reconocido, que amas tanto esa lengua y esa cultura, ¿cómo ves el futuro de las relaciones de China con América Latina? Yo las veo realmente muy prometedoras, porque primero hay una serie de facilidades de comunicación de ambas culturas. El chino, que algunas veces hemos conocido, por ejemplo, en el Perú, que no entendía nuestro idioma y que estaba viviendo en la pobreza y que vivía un mundo distinto al que lo rodeaba porque estaba en América Latina sin comprenderla, no es el chino de China de ahora. El chino de ahora es un chino abierto, que es fácil de comunicarse con todos, que comparte y que tiene simpatía por los demás. Entonces, en el momento en que se encuentren las 2 culturas, que ya ese proceso se ha iniciado con mucha fuerza, yo creo que va a ser un movimiento muy beneficioso para ambos. Las 2 culturas van a aprender mutuamente una de otra y por otra parte se van a complementar en el movimiento de desarrollo tanto económico como cultural. Lo interesante es, como les decía antes, buscar los valores, descubrir los propios valores de nuestra propia cultura y de nuestra propia persona. ¿Por qué no? Eso no es soberbia, es humildad, más bien reconocer la verdad y al mismo tiempo tratar de ver la belleza y la grandeza de las culturas que no son nuestras, para compartir. Yo pienso que el mundo que se está encogiendo por la facilidad de la comunicación y de los viajes va a necesitar cada vez más mayor comprensión para una integración de las culturas de todo el mundo. Como es extraordinaria la visión de este gran sinólogo Guillermo Dañino aquí en Conversan 2. Te agradezco, Guillermo, y a César por estar en nuestro programa y nos vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.